Bienvenidos a Duets. Como sabréis, en Duets buscamos gente con valor, gente que aporta algo a la sociedad. Nuestros invitados son gente no es famosa y es gente que cada día se esfuerza por colaborar por una sociedad mejor, que aporta valores a su gente. Me gustaría presentaros hoy a David Jiménez. David. ¿Qué tal? David Jiménez tiene 14 años de experiencia en recursos humanos, ¿no? Vale. Y te has especializado en el desarrollo de planes de formación y carrera profesional, organización y gestión del desempeño, ¿no? Efectivamente, ese es el núcleo de mi actividad, fundamentalmente. David, ¿y tú de dónde eres? ¿De dónde es tu familia? Vamos a sentarnos. Pues mira, toda mi familia es de Madrid, han nacido todos en Madrid, con una peculiaridad, porque mi madre nació por circunstancias de aquella época, nació en Perpiñán, en Francia, hija de un segoviano y una murciana, pero al final se vino a Madrid muy joven, con lo cual podemos considerar que somos todos de Madrid. ¿De dónde me siento? Pues me siento madrileño, me siento español, pero es verdad que yo soy una persona que creo mucho en la globalidad, que defiendo la riqueza de la diversidad, y yo creo que el abrazar otras culturas, estar abierto a otras costumbres, pues es algo que de luego forma parte de mí. Llevas muchos años trabajando en la dirección de personas, ¿no? ¿Qué te empujó a esta actividad? O sea, ¿cómo llegaste? Porque tú estudiaste, no tenía nada que ver con la dirección de personas. No tiene nada que ver. Pues es curioso, porque yo cuando empecé estudiando, y de hecho terminé la carrera de Ingeniería Informática, pues por circunstancias de la vida, pues al final me llama una empresa, me dice, oye, ¿quieres trabajar en recursos humanos? Necesitamos un perfil como el tuyo para trabajar en recursos humanos. Al final trabajábamos con perfiles tecnológicos y científicos. Y bueno, pues empecé en recursos humanos. Sí que es verdad que me centré en intentar establecer procesos, modelos, dentro de formación y desarrollo, que era donde había entrado, pero sin embargo luego pues te das cuenta cuando tratas con personas, cuando gestionas personas, yo en aquel momento me di cuenta que era lo mío, ¿no? Y entonces pues al final decides avanzar por ese camino y hasta aquí. ¿Y qué misión tenéis en recursos humanos exactamente? La misión de recursos humanos. Sí. Si la defino teóricamente, la misión de recursos humanos al final es gestionar el ciclo de vida de un empleado en cualquier compañía, ¿no? En cualquier organización. Desde el momento en el que entra, es decir, desde el momento que tú gestionas la atracción de la persona, hasta durante toda la vivencia en la empresa, que estamos hablando del desarrollo y la formación de esa persona, y la retención al final en definitiva, e incluso gestionar la salida. Esa es la misión de recursos humanos. Lo que pasa es que si me preguntas a mí, que llevo los temas de formación y desarrollo, para mí es la gestión del talento. Eso es un poco, como veo yo, la misión principal de recursos humanos. Y si tuvieras que dar algún consejo, porque ahora que dices eso del talento, que es algo que tú crees que se estudia en las universidades, se potencia... Bueno, es sobre todo dirigido a los jóvenes, no supongo, ¿no? Sí. Hombre, yo nunca querría que me hubieran hecho esa pregunta, ¿qué recomendarías a los jóvenes, ¿no? Porque eso hace que no me vea yo tanto, ¿no? Pero mi recomendación sería, pues básicamente que hoy en día tienes que ser una persona absolutamente preparada, tienes que ser el responsable de tu propio desarrollo, y tienes que ser una persona que está alineada con lo que las empresas de hoy en día necesitan. Entonces, mi consejo fundamentalmente dirigido a una persona que fue joven, que inicia un poco su carrera profesional, es que realmente esté preparado para iniciarla, ¿no? Y que realmente se preocupe de estarlo, que esa es una de las cosas que normalmente solemos obviar al principio, ¿no? de cualquier carrera profesional. ¿Y qué requerimientos crees que son los que necesita una persona para entrar en una empresa puntera? Para entrar en una empresa puntera, pues mira, te lo voy a resumir muy fácil, ser puntero. Es decir, ahora mismo, si tú quieres formar parte de una empresa que sea excelente o puntera en cualquier sector, ¿no? Pues lógicamente tienes que serlo tú. O sea, ninguna empresa te va a contratar pretendiendo ser excelente si tú no lo eres. Y por tanto mi consejo es que realmente te preocupes de serlo y que hagas todo lo posible por marcar la diferencia y poderle aportar valor diferencial a una empresa que pretende ser excelente y por tanto te va a acoger. Y, por ejemplo, ¿qué diferencias más importantes percibes en la gestión de recursos humanos entre las empresas que
excelentes o las que son mediocres? Bueno, básicamente la gestión tiene que ser enfocada a personas excelentes, obviamente, ¿no? Hay muchísimas empresas que no deciden apostar, yo creo, en mi opinión, lo suficiente por las personas. Y cuando tú no apuestas por tener a las mejores personas, por fomentar equipos de alto rendimiento, personas que tengan un desempeño alto y sostenido en el tiempo, si tú no luchas por eso, tu empresa no va a ser excelente nunca, ¿no? Y por tanto va a ser mediocre. Entonces, todas las políticas de recursos humanos que tienen que hacerse y todos los procesos que tienen que hacerse desde recursos humanos tienen que estar enfocados ahí. Es decir, en invertir presupuesto para formar y desarrollar a las personas, en tener planes de carrera profesional que te permitan evolución dentro de la compañía, el que tú hagas políticas, lógicamente, de compensación, políticas de retribución, políticas, bueno, pues al final son aspectos que hacen diferenciar a la empresa y por tanto hacen diferenciar a la persona. Y eso esa política en recursos humanos le va a diferenciar de una empresa mediocre. ¿Pero centrado solo en la técnica o también en el nivel personal, en el talento relacional, por decirlo así? Bueno, es que el talento relacional es importantísimo. Muchas veces, y de hecho lo observamos en las empresas todos los días, al final parece que cuando tratamos de gestionar el talento de la gente, cuando tratamos de formarles, de desarrollarles, nos estamos focalizando en las habilidades que le hacen falta para desarrollar las actividades del día a día, ¿no? Y decimos, si a ti te hace falta conocer esa tecnología para trabajar, pues vamos a formarte en esa tecnología, ¿no? Pero hay que ir mucho más allá. O sea, una empresa tiene que fomentar la creatividad de las personas, que las personas tengamos un espíritu emprendedor, que seamos innovadores, que hagamos las cosas de manera distinta. Luego, aparte, pues el añadido que siempre se trabaja, pues del compromiso, de tu contribución, de tu trabajo en equipo. Ese tipo de cosas hay que trabajarlas realmente, o sea, que no solo en la parte técnica, sino que focalizar mucho el esfuerzo en ese otro ámbito. ¿Y tú, en tu experiencia, crees que tenemos ventaja, que tiene ventaja la cultura latina frente a otras, o tenemos algo que corregir? La cultura latina frente a otras. Bueno, yo la verdad es que trabajo en por mi experiencia propia, yo trabajo en una empresa, trabajo en Telefónica y +D, donde al final gestionamos muchísimas nacionalidades, muchísimas culturas diferentes, ¿no? Hoy en día las empresas que tienden a globalizarse y que cada día tienes que hacerlo más, al final lo que haces es gestionar culturas diferentes, gestionas la diversidad e incluso gestionas equipos geográficamente dispersos, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que de repente nos empezamos a plantear cómo es una cultura y cómo es otra, ¿no? En este caso me preguntas por la latina, sí. Pero a veces cuando hablamos de las culturas tenemos estereotipos, ¿no? Curiosamente, por contarte una anécdota, si me permites, hace relativamente poco hicimos un ejercicio donde le preguntamos a compañeros de cultura anglosajona, en este caso, y latinoamericana, asiática, preguntamos cómo veían a la cultura latina, cómo nos veían, ¿no? Y que lo pintaran en un papel. Y curiosamente, pues nos pintaron debajo de una era, durmiendo o incluso durmiendo la siesta. Con lo cual, eso lo que hablamos es que muchas veces, culturalmente hablando, tenemos estereotipos, ¿no? Sí. Entonces, definir una cultura es complicado, porque realmente no es como nos imaginamos que son. Si tú me preguntas por las virtudes que tiene una cultura latina, yo creo que, por mi experiencia, lo que sí que observo es una capacidad de esfuerzo muy importante, un compromiso real, y sobre todo que yo creo que somos personas que tomamos decisiones razonablemente rápidas y razonablemente con argumentos, ¿no? Si me quieres. Pero, sin embargo, por ejemplo, pues yo creo que hay aspectos en los que sí probablemente podamos mejorar, ¿no? Que decir que la cultura latina somos puntuales, pues te estaría mintiendo, ¿no? Que no tendemos a interrumpir, pues también te estaría mintiendo, ¿no? Yo creo que son aspectos que a veces quedan anecdóticos, pero que realmente son cosas que tú tienes que mejorar cuando empiezas a trabajar con personas que no son de tu cultura. Yo lo he vivido, por eso te lo cuento. Así, por eso estás aquí. Exacto, exacto. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Nos puedes contar alguna lección que hayas tenido tú por algún fracaso? ¿Alguna lección que haya aprendido, de un fracaso? De un fracaso, efectivamente. Bueno, yo creo que fracasos, al final de los fracasos aprendemos, ¿no? Y todos tenemos. Si yo tuviera que ponerte un ejemplo, pues yo creo que cuando tú gestionas un equipo de trabajo, cuando gestionas personas y realmente no les das la oportunidad de demostrar lo que son, las personas damos mucho más de lo que parecemos que vamos a dar. Y cuando te enfrentas a situaciones comprometidas, a veces es mejor no enfrentarte a situaciones comprometidas porque estás muy cómodo en tu zona de confort, ¿no? Y hacer esto, pues sin embargo, te incomoda un poco y no te atreves, ¿no?
cuando tú sobreproteges de esa forma a personas en tu equipo, pues al final les impides crecer profesionalmente, ¿no? Tú te piensas que les proteges, pero luego realmente no crecen. Y yo creo que uno de los fracasos, por llamarlo de alguna forma, que tuve pues hace unos años, es que realmente sobreprotegía demasiado el equipo, y sin embargo luego con los años ves que no crecen lo suficiente, ¿no? Y es una lección que he aprendido de una situación que yo considero pues, que no era la que tenía que ser. Y cambiando un poco de tercio, te voy a preguntar por la educación. ¿Qué es lo que crees tú que es básico para los niños? ¿Qué les enseñarías tú a nuestros jóvenes? ¿Qué les enseñaría? Sí. ¿O qué les falta? Bueno, yo creo, en este ambiente de confianza te voy a decir que yo creo que tanto los colegios como incluso las universidades, creo que tienen un importante trabajo todavía por hacer, de acercarse a lo que realmente ocurre en las empresas, a lo que luego realmente los chicos se van a encontrar cuando van a una empresa, ¿no? Nos hemos encontrado muchas veces que hay personas que van a la empresa y de repente hacemos un esfuerzo tremendo en hacer que sean más creativos, o de repente hacemos un esfuerzo tremendo en hacer que sean más innovadores, ¿no? Pero a lo mejor no nos hemos planteado que lo sean desde el principio, ¿no? Que sean capaces de ser creativos, que sean innovadores, que sean capaces de tomar decisiones, que sean organizados, que se coordinen, que trabajen en equipo. Entonces yo creo que una de las cosas que me has hecho en falta y yo creo que habría que impulsar es sobre todo pues, en los planes de estudio de las propias universidades incluso, acercarles o ayudarles a adquirir una serie de habilidades y una serie de comportamientos que luego realmente las empresas les va a hacer falta, ¿no? Y eso es una de las cosas que yo destacaría. ¿Habilidades en el aspecto técnico solo? ¿O en el No, yo me centraría más en la parte de trabajo tipo como lo que te comentaba antes, ¿no? Más enfocado a lo que son... Muchas veces cuando tú valoras el desempeño de las personas en una empresa, valoras el qué hace y el cómo lo hace, ¿no? Yo me centraría en el cómo lo hace, fundamentalmente. En la relación con las personas. En la relación, por ejemplo, con las personas, en el talento relacional que mencionabas antes, ¿no? Hacer foco en eso, porque al final las habilidades técnicas las adquieren, pero hay otro tipo de habilidades que las adquieres, pero las adquieres con experiencia, ¿no? Y sí que es verdad que si vienes con ese tipo de actitud y con ese tipo de comportamiento interiorizado, yo creo que tu incorporación en una empresa y el formar parte de ella, yo creo que ese proceso es mucho más ágil. Y te voy a hacer una pregunta que no sé si te la esperas o no. ¿Me podrías contar el recuerdo de tu mejor profesor? ¿Qué es lo que te aportó? ¿El recuerdo de mi mejor profesor? Sí. Bueno, pues sí, fue profesora, la verdad. Y la verdad es que el recuerdo que yo guardo de aquella situación era que yo siempre he sido un poco el graciosín de la clase, o era el graciosín de la clase, o por lo menos yo creía serlo, ¿no? Y la verdad es que me pegó un pescozón delante de los compañeros un día, y ahí en ese momento pues realmente comprendí, primero, que tienes que respetar una serie de normas y que al final estás en un colectivo que no eres tú el protagonista, sino que tienes que formar parte de un colectivo y bueno, pues de hecho incluso no respetaba las normas, lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y curiosamente cuando me pegó el pescozón, que pasas tu momento de vergüenza, ¿no?, delante de los demás y de repente ves que todo el mundo te mira y has hecho el ridículo porque te han pegado delante de los demás, ¿no?, un pescozón cariñoso, tampoco estoy diciendo nada especial, pues al final luego con el tiempo lo guardas con cariño, ¿no?, porque dices, bueno, pues son cosas que se te quedan grabadas. Luego me preguntas por otro profesor y no me acuerdo. Esta concretamente me aprobaba, a lo mejor por eso, por lo que me acuerdo. Porque te aprobaba. Claro, si me hubiera suspendido probablemente el recuerdo no sería tan bueno, ¿verdad? Claro. ¿Y qué es, en tu opinión, lo que provoca más deterioro en una empresa? Lo que provoca más deterioro. Bueno, yo creo que cuando las personas en una empresa no te sientes reconocido, por ejemplo, es uno de los aspectos que provoca un deterioro en una empresa. El reconocimiento me parece muy importante, ¿no? ¿Cuántas veces estamos en una empresa, llevamos trabajando muchos años y sientes que no te reconocen? A veces un gracias o a veces el decir que has hecho algo bien es muy fácil, ¿no?, es muy sencillo, pero nos cuesta, ¿no? Es como cuando decir te quiero a tu madre, ¿no?, a tu padre, te cuesta, ¿no? Pero el deterioro, yo creo que la falta de reconocimiento, la no correcta gestión del talento, y yo creo que el hecho de no hacer partícipes a las personas de la estrategia de la empresa, de la misión de la empresa, de los objetivos de la empresa, te hace sentir que no eres parte de un equipo, que no eres parte de ella, ¿no? Entonces yo creo que al final terminas viéndote como un número, ¿no? Muchas veces en la expresión, yo es que soy un número. Y yo creo que es una de las cosas por las que una empresa al final no funciona y en mi opinión se deteriora. ¿Y cómo crees que se siente, o sea, cómo harías tú que por ejemplo, gente que trabaja para ti se sintiera valorada? O sea, ¿cómo crees que se consigue que una persona se reconozca y diga, están reconociendo mi trabajo? Bueno, yo creo que al final
una de las cosas que tiene que trabajar una empresa, y yo creo que es responsabilidad de recursos humanos, es establecer una correcta política de reconocimiento, un programa de reconocimiento. Y que no nos duelan prendas en reconocer a una persona cuando lo hacen bien. Y a veces cuando una empresa muchas veces se piensa incluso en hacer una política de reconocimiento, un programa de reconocimiento, porque se piensa que cuesta dinero. Y es que no, a lo mejor no cuesta dinero hacer un programa de reconocimiento. O sea, que tú hagas una cosa bien, a lo mejor sales a un auditorio y te aplaude la empresa porque has hecho bien un proyecto y te están reconociendo sin necesidad de haber invertido nada, ¿no? Entonces yo creo que eso es una de las cosas principales y yo creo que es responsabilidad de recursos humanos en este caso, ¿no? Y nosotros, de hecho, yo he trabajado en programas de reconocimiento de manera, vamos, desde hace ya muchos años para acá, ¿eh? ¿Cuál es tu visión sobre la competitividad y su impacto en las personas o en la vida de las personas? Eso es como, bueno, ahí nos metemos un poco en el terreno de la conciliación de la vida profesional y personal, ¿no? Al final yo creo que hay muchas empresas que con el afán de conseguir personas más competitivas o incluso ser la propia empresa mucho más competitiva, penaliza un poco la vida personal, ¿no? Y al final yo creo que las personas cuando sentimos que no somos capaces de compaginar ambas cosas, es que somos menos competitivos realmente. Porque al final incluso estás menos motivado, o sea, estás menos motivado y eso repercute pues, en tu eficacia, en tu eficiencia, no es lo mismo ambas cosas, pero y en tu competitividad, ¿vale? Y yo creo que aplicar una gestión del talento muchas veces basada en el miedo, que leí un artículo hace poco, que ahora parece que está como muy de moda en bastantes empresas, realmente para mí no es lo más... El miedo. ¿Eh? El miedo. Sí, muchas veces llevamos de manera desmedida el tema del alto desempeño. Yo creo que las personas tenemos que ser personas de alto desempeño, pero tenemos que ser capaces de modular ambas cosas, ¿no? Y podemos hacer personas absolutamente competitivas, respetando perfectamente que no penalice para nada su vida personal, vamos. Y para que sean más competitivas, ¿qué cambiarías tú en la formación y el adiestramiento de las personas? ¿O cuáles son las claves que tú ves fundamentales para que una persona sea más competitiva? Bueno, yo lo tengo claro. Para que una persona sea más competitiva desde el punto de vista de formación y desarrollo, él o ella tiene que ser protagonista de su desarrollo. Realmente tú eres más competitivo si quieres serlo también, ¿eh? O sea, la empresa te tiene que ayudar, como decía antes, pero tú tienes que querer serlo, ¿vale? Muchas veces... ¿Cuántas veces vemos a una persona que le decimos, oye, tú trabaja tu plan de desarrollo individual, ten en cuenta o ten en mente tus objetivos, mira a ver qué necesitas para poder alcanzarlos, cuál es tu área de mejora o cuál es la fortaleza en la que te quieres apalancar, y vamos a ver qué hacemos desde el punto de vista de formación y desarrollo, ¿no? Pero la persona tiene que ser protagonista de hacer eso, la persona tiene que querer hacer eso. No consiste en que te quedes sentado en una silla a ver cómo la empresa te forma, como me preguntabas, de formación o desarrollo o desarrollarte para hacerte más competitivo. Entonces yo creo que la clave, desde formación y desarrollo, para hacerte competitivo es que la persona sea, nosotros decimos el owner, ¿no? Pero eres el responsable de tu desarrollo y tienes que implicarte en él. Y esa es un poco mi visión, vamos. ¿Y han cambiado mucho las cosas desde que entraste a trabajar en grandes corporaciones? O sea, ¿tú crees que ha mejorado algo? Sí, ha mejorado bastantes cosas, parece como esos tiempos aquellos cuando yo... Pues han mejorado mucho, las empresas han cambiado una barbaridad. O sea, yo creo que han cambiado no solo en la forma de gestionar a las personas, han cambiado los modelos de trabajo, han cambiado las estructuras organizativas, cada vez hay más empresas que tienen estructuras matriciales en vez de jerárquicas, ¿no? Donde las personas desempeñan roles que son periódicos, durante 6 meses eres jefe, pero otros 6 meses no eres jefe, ¿no? O mañana eres esto y pasado eres esto otro, ¿no? Y yo creo que ese tipo de actividades es lo que hace que haya cambiado mucho las empresas y cómo se perciben hoy en día, ¿no? ¿Pero se ha dejado algo por el camino? ¿Tú crees que las empresas han perdido algo esencial por el camino? Un poco la pregunta viene a cuento por un poco esa impersonalización, muchas veces la sensación de ser un número. Sí, bueno, en esto que te comentaba, hay empresas que han avanzado y no. Lo que tú me dices, estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, yo creo que también hay veces que la obsesión, lógicamente cuando tú compites en un mundo global, eso ha cambiado con respecto a hace unos cuantos años, donde la globalidad o la globalización pues no era como es ahora, ¿no? Hoy en día, si tú quieres mantenerte en la excelencia o como una empresa puntera, tienes que abrir tus miras, ¿no? Y tienes que ver las cosas de manera diferente. Pero sí que es verdad que lo que tú comentas, y es posible que pueda estar ocurriendo en bastantes empresas, es que al final sí que es verdad que presumimos muchas veces de la gestión de las personas y de ver a las personas como personas, y no siempre se consigue. Entonces es probable que nos estemos dejando eso por el camino.
¿Y cómo crees cómo retomarías tú eso? ¿Cómo lo retomaría? Como yo creo que lo estoy retomando. Yo creo que realmente sí que los recursos humanos, como yo los veo, sí que tienen que estar realmente preocupados por las personas. Entonces, si tú realmente haces políticas pensando en las personas, pues yo creo que eso lo consigues evitar. Tú puedes ser perfectamente global, puedes ser perfectamente competitivo, pero realmente puedes pensar en las personas, una cosa no quita la otra, ¿no? Ya te voy a hacer una pregunta un poco más personal, porque tú, además del trabajo que desempeñas dentro de Telefónica, tienes otra afición. Cuéntanosla tú. Me notas cuando sonrío, ¿verdad? Sí, que me hace ilusión, se te cambia la cara, por eso. Pues yo soy el vicepresidente de un club de fútbol, de una escuela de fútbol, que bueno, pues tenemos 500 chicos, tenemos muchísimos equipos federados aquí en Madrid, incluso tenemos un primer equipo que juegan Segunda División B, que es una categoría pues prácticamente se puede considerar que es semiprofesional. Y la verdad es que es un hobby que hago más allá de mi trabajo, al que le dedico muchas horas, que al final me copa gran parte de la tarde, noche y noche, y ese es el hobby que tengo. ¿Y les enseñáis a los niños algo que crees que les va a servir en el futuro para trabajar en una empresa? Claro, yo creo que, o sea, mi ilusión, que era el motivo por el que me animé a hacer esto, aparte de que colaboraba hace años, pero me ha animado a meterme pues más profundamente en el tema, precisamente era el intentar ver cómo le puedes aportar a los chavales, ¿no? Nosotros tenemos chupetines, que son niños de 4 años, que cuando van andando les ves con la mochila, que solo asoman un poquito de cabeza y un poquito de pies, pero nosotros pensábamos o yo pienso que les podemos empezar a aportar desde edades muy tempranas, ¿no? Tampoco consiste en que de repente yo vaya a la escuela y apliquemos una política de gestión del desempeño, ¿no? y de repente una política de compensación y cosas de ese estilo, no es eso, sino que sí que es verdad que puedes aplicar experiencias de las empresas, saber cómo funcionan las empresas desde dentro, para saber qué valores les puedes inculcar desde muy pequeños y ser copartícipes de la educación de los chicos, que lógicamente pues la responsabilidad es de los padres, pero yo creo que también nosotros podemos contribuir, ¿no? Y ese es el objetivo, fundamentalmente. ¿Y qué valores inculcáis en los niños? Pues mira, dependiendo de la edad, ¿no? Porque cuando empiezan muy pequeñitos, pues empezamos a darles... fundamentalmente nos centramos en la parte de organización, organización desde el punto de vista de cómo se organiza el niño, ¿no? A los pequeños les ponemos en las botas, cuando son muy pequeñitos les ponemos velcro para que se aten las botas, ¿no? Cuando van avanzando les ponemos cordones y lógicamente ellos empiezan a atarse los cordones, un ejercicio de coordinación, ¿no? Empezamos a hacer que sean ellos responsables de prepararse las mochilas para ir a jugar, ¿no? En un ejercicio de organización, ¿no? Que no se les olvide nada, porque si se les olvida la camiseta de juego no pueden jugar, ¿no? Y empezamos a enseñarles dentro de la práctica del fútbol y de las técnicas, pues lógicamente a cómo saber tomar decisiones, incluso cómo poder interactuar con otros compañeros del equipo, ¿no? Cómo trabajar en equipo, esa sensación de que al final tú trabajas en proyectos comunes, ¿no? El proyecto común en este caso es meter gol, o ganar al equipo contrario, o no, es jugar, ¿no? Depende de la edad, ¿no? Porque si no me vas a preguntar por la competitividad de los chicos. Pero sí que es verdad que al final ese tipo de valores, al final los inculcas y yo creo que es fundamentalmente en los que nos centramos, ¿no? ¿Y qué valores, o sea, qué valores inexcusables les grabáis a los chavales? Pues la del esfuerzo, fundamentalmente el esfuerzo, es el compromiso, porque al final tú jugar al fútbol, como jugar o practicar cualquier deporte, donde tú estás compartiendo con otros compañeros, exige un compromiso por tu parte, ¿no? Un esfuerzo y sobre todo pues unas ganas de hacer las cosas cada día mejor, ¿no? Que al final es lo que tienes que tener en la empresa, tú cada día tienes que ser mejor. En el fútbol, como en una empresa, sobrevives si cada día eres mejor. Sí. Eso es así. Está claro. ¿Y hay alguna pregunta que te hubiera gustado que te hiciera y no te he hecho? Pues no lo sé, quizá... Probablemente muchas, ¿no? Pero... Bueno, se me ocurren muchas, no sé, a lo mejor me hubiera ocurrido, oye, David, ¿por qué siempre sonríes, no? Bueno, me la contesto. La que sí es la que solo, sí, sí es la que quieres. Me hubiera encantado que me hubieras hecho esa pregunta. ¿Por qué estás siempre sonriendo, David? Pues mira, porque mi abuelo Cirilo, que en paz descanse, el hombre me decía siempre que en la vida hay que ser feliz, o por lo menos intentarlo, siempre sin hacer daño a terceros, ¿no? Y la verdad es que lo aplico, o sea, intento ser feliz, intento ser optimista y tomarme la vida así, ¿no? Por eso siempre que puedo, pues sonrío, y si encima la entrevista es estupenda como esta, pues me hace sonreír más aún. Muchas gracias. Bueno, David, pues hemos acabado nuestro tiempo, te agradezco sinceramente que vengas hoy aquí y me gustaría hacerte entrega de, lo primero, un
un obsequio, ¿vale? Que es un libro, el Management en el Dislate. Ah, fenomenal. Y también de las preguntas para que tengas un recuerdo de Estupendo. Dues. Lo que falta es la última, ¿no? Que la que no Esa estaba, ¿verdad? luego la apuntamos. Pues te lo agradezco mucho, Julián. David, Muchísimas gracias por invitarme. a ti. Muy amable. Gracias.